la ley estatal antivigilancia de las CBDC, que si llega hasta el final no va a permitir a la Fed emitir una CBDC. ¿Qué os parece? O sea, me parece un poco fuerte. Os lanzo la pregunta a cualquiera de los dos. ¿Qué sacáis qué conclusión sacáis de esta votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Bueno, yo creo que al final es evidente que hay una preocupación por la privacidad. A mí esto no me parece mal, es decir, al final hay que hacer que la gente sea consciente de las capacidades que tiene las herramientas que está utilizando, y es evidente que con una CBDC podrán decir lo que quieran, pero la posibilidad existe de que haya un mayor control, y es más, de forma implícita por la trazabilidad que tiene la blockchain ya vamos a tener más control, pero además pueden añadirse más capas encima. Entonces, esto es algo que creo que debería preocuparnos. Lo que yo no sé es si hay que llegar al extremo de impedir que se emita una CBDC, ¿no? Eso ya no soy capaz, digamos, ahora mismo de decirlo, pero entiendo la preocupación que hay y, entre comillas, me alegra que en algún sitio se preocupen por esto y no den por hecho, pues que como el legislador ha dicho que no, tranquilos, no voy a programar nada y no voy a hacer nada, pues nos quedemos todos tranquilos, ¿no? Porque no olvidemos que estamos en un escenario en donde ahora mismo, y quizás lo hablaremos un poco más tarde, tenemos propuestas que están mirando de pues podemos llamarle censurar o de retirar contenidos que según el criterio del gobierno de turno, quien sea, puedan ser considerados pues incorrectos, fake news o no sé qué. El problema de las fake news es quién decide que es una fake news, ¿no? Y estamos en esa tesitura, en este escenario. Entonces, dentro de ese escenario, si le das una herramienta como la CBC a este tipo de gobiernos que tienen esa tendencia, pues puede ser muy peligrosa. Y en ese sentido yo entiendo el movimiento. Pero ya digo, yo no sé si la solución o el extremo tiene que ser irse al otro extremo, ¿no? Y a intentar hacer una legislación que prohíba la emisión de una CBDC. Pues mira, a mí me parece que esta prohibición de las CBDCs es una... Es decir, lo de la transparencia y la privacidad es un engañabobos. Es una forma de, de tratar bueno, de llevarlo hacia un terreno en el que realmente no es así. O sea, primero una CBDC... o sea, yo primero, por anticipar, ¿cómo funcionan los políticos en Estados Unidos? En Estados Unidos, específicamente. Reciben muchas donaciones y muchos apoyo por parte del sector privado. Por tanto, la realidad es que cada vez que hay una ley o se pasa una ley en el mercado cripto, en el Senado, en el Congreso americano, siempre viene apoyado o iniciado o incentivado por una empresa privada. Siempre. O sea, en el 100% de las ocasiones. Por tanto, cuando se ha pasado esta ley antivigilancia en la cual no podemos permitir que una CBDC, es decir, la CBDC del gobierno americano, o más bien de la Fed, la Reserva Federal, se emita, es por dos motivos. Primero, porque el sistema bancario depende precisamente de ser el único cliente de la Reserva Federal. Si se emite una CBDC, entonces ya la economía real, es decir, todos los ciudadanos americanos, empezarían a ser clientes de la Reserva Federal también. Porque básicamente, ¿para qué voy a depositar mi dinero en un banco cuando puedo depositarlo en la Reserva Federal? El banco de turno tendrá que ofrecer mejores tipos de interés por el depósito, pero básicamente no le va a salir a cuenta. Por tanto, al final el usuario va a preferir siempre depositar el dinero en la Reserva Federal. Eso, por un lado, elimina parte del modelo de negocio del sistema bancario, que es utilizar reservas del sistema bancario para prestarle dinero al gobierno. Por tanto, el gobierno probablemente dejaría de recibir liquidez de los bancos en caso de que el mismo ciudadano sea el que pueda hacer los depósitos en la Reserva Federal. Hay que considerar que el depósito no es... O sea, los ciudadanos no son sofisticados, no tienen ni idea. O sea, ponen el dinero donde les dicen. Si tengo que ponerlo en el SP, se pone y no tienen ni puñetera idea si la economía va bien o va mal o si las empresas ganan dinero o no. Es como todos los años gana un 10%, pues lo pongo aquí. Es totalmente irracional. Por tanto, yo lo que entiendo es que, por un lado, pues una CBDC tiene sentido desde un punto de vista de control
y sobre todo de prevención de blanqueo de capitales, cosa que a nivel fiscal al Estado le viene genial porque controlaría que todos los impuestos se pagan, aparte de que Estados Unidos es un país que exige que a sus ciudadanos americanos residentes en el extranjero también tienen que declarar sus ingresos y tributarlos, aunque no residan en Estados Unidos. Por tanto, una CBDC permitiría un control absoluto sobre la parte impositiva, es decir, que a los políticos les conviene, pero por otro lado tienes la parte de la adquisición de deuda, la cual dejaría de entrar, porque al final el mecanismo que existe ahora es la Fed imprime, compra activos a los bancos utilizan esas reservas para adquirir más bonos y los bonos hace que capitalice el Estado y luego ya el Estado realiza el gasto fiscal determinado, que eso genera inflación y claro, si se elimina esa intermediación, pues podría derivar en que directamente el hecho de que la Fed pueda hacer un QE podría, porque emita nuevas CBDCs, puede hacer que directamente esas CBDCs, esos dólares digitales, entren directamente en la economía real e inflacionen de una manera mucho más directa, que a la Fed le permitiría controlar la inflación mucho mejor, porque sería un instrumento para controlar la inflación y la deflación del país de una manera mucho más rápida y veloz. Pero por otro lado, el sistema bancario, el lobby bancario, que es el que está detrás, y por eso he dicho que las empresas privadas son siempre las que acaban incentivando a los políticos a tomar acciones para la aprobación de ciertos reglamentos o leyes. En este caso, me corto los dos brazos de que quien ha movido... Te falta, Félix, hombre. No. No te falta, hombre, no hay que llegar a tanto, Félix. Bueno, para que veáis lo seguro que estoy. Es decir, el lobby bancario ha ejercido una presión muy grande por esta ley, ¿no? Es decir, a diferencia de, por ejemplo, en Europa, que en Europa, pues como somos un lobby de diferentes... O sea, en Estados Unidos lo bueno es que es un único país con muchos estados, pero Europa no. Entonces, en Europa a ver quién para el Banco Central para que en algún momento dado se digitalice la economía. Pues muy bien para los estados, sobre todo para España, que es el país más inquisitivo a nivel de impuestos. O sea, le va a encantar esta moneda digital, pero luego desde un punto de vista de acceso a deuda, pues va a ser mucho más complicado, porque ya va a ser el ciudadano el que decida prestar el dinero que imprime el Banco Central. O sea que sí, yo creo que sí, pero fíjate que aquí, que yo sepa, aquí en Europa, el Banco Central Europeo, cuando ha hablado de CBC, siempre se apresura a aclarar que el Banco Central Europeo no va a interactuar con los usuarios, sino que los usuarios van a tener que ir a banca comercial para hacer este circuito. Es decir, no, en el white paper no dice eso. En el white paper del Banco Central Europeo no lo dice. Sí, estamos siempre con esas cosas, ¿no? Pero realmente yo he ido a cargos del Banco Central Europeo a aclararlo siempre, decir, no, vais a tener que pasar por banca comercial. Esto no quiere decir que os la vayáis a saltar, ¿no? Y yo creo que aquí la aclaración del Banco Central Europeo va en esa dirección, al menos lo que se dice. Luego, evidentemente, si lo pone el white paper o no, ya estamos en ese debate, ¿no? Es decir, te dicen unas cosas, pero realmente ¿se puede hacer o no se puede hacer? Se puede hacer. Entonces hay esa posibilidad. Y eso es lo que debemos tener presente siempre, que estamos ante una herramienta que puede ser que no aprovechen sus capacidades al 100%, pero que se puede hacer y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, este es un poco el dilema, ¿no? Y lo que hay que siempre que vigilar. Entonces, ¿esta será la gran diferencia entre el sistema europeo y estadounidense? ¿O van a ir por la misma línea, que sean los bancos comerciales quien la controlen en caso de que haya? Yo dudo mucho, o sea, aunque Albert haya hablado con agentes del Banco Central, me cuesta creer que vaya a ser así. No es con nada, sino entonces no tiene absolutamente ninguna lógica. Es decir, crear una CBDC cuando existen los depósitos bancarios como reflejo de dinero, como alternativa de dinero, pues crear una CBDC al final se supone que el euro digital se supone que tiene que darle poder a... O sea, yo lo que he leído en el white paper es que el Banco Central, para controlar que el sistema bancario europeo no se desestabiliza, lo que hacen es limitar la tenencia de CBDC de euro. Es decir, vais a poder tener máximo X, pero ¿por qué? Porque vais a necesitar seguir teniendo dinero también en los bancos comerciales. Pero a priori, en el white paper, vamos, que es lo público y lo oficial,
se establece una funcionalidad CBDC europea que es depósitos en el Banco Central Europeo de manera directa. Sí, sí, no sé, yo al final, yo lo que he oído es a gente haciendo intervenciones en prensa y tal del Banco Central que afirmaba que no, que esto pasaría por banca comercial, y estoy de acuerdo contigo. Entonces, al final, ¿esto qué ventaja tiene? Bueno, tiene la ventaja de la trazabilidad. Lo que nos queda al final es la trazabilidad de la CBDC. De ahí el problema, ¿no? De que estás implementando una herramienta que la capacidad que tiene para hacer ciertas cosas que igual podrían ser ventajosas para el usuario no la vas a habilitar, y en cambio sí que vas a habilitar otra parte que te conviene a ti como Estado, que es la trazabilidad, ¿no? Que eso seguro que la habilitarán. Entonces, un poco está ahí el problema y el temor. Lo que pasa es que el tema de la trazabilidad no sé, o sea, habría que verlo porque... o sea, a ningún banco, o sea, al Banco Central Europeo no le interesa, ni a ningún Estado realmente, que los bancos comerciales sepan en tiempo real las transacciones que se están generando en billeteras, ¿no? Entre ellos. Entonces, más que nada porque al final son competencia. Entonces, una de dos. O deriva el sector bancario en una integración en el que haya un único banco. Por eso surge la CBDC como tal, ¿no? Para evitar esa competencia. O vemos que a lo mejor esta corriente de fusiones que se están generando, por lo menos en España, entre bancos, pues sea esa consecuencia de que si eventualmente tenemos una moneda digital y se supone que es transparente y trazable, pues es que entre los bancos van a saber lo que está moviendo, o sea, es decir, el BBVA va a saber lo que está moviendo el Santander en volumen, ¿no? Y eso se supone que el Santander no le hace ni puñetera gracia. Es decir, por eso te digo que... Bueno, claro. Eso es suponer que vamos a tener una CBDC montada sobre una blockchain que permita esa visibilidad. Igual no lo permite. Igual se establecen mecanismos, o sea, porque tampoco ellos han garantizado que sea todo transparente y todo público. Entonces, por eso digo que hay cosas que no se acaban de definir, que además, yo yendo a alguna conferencia donde ha habido gente del Banco Central Europeo, no son claros, no son suficientemente claros para mí según qué cosas, y esto hace que pienses que, bueno, que hay cosas o que no tienen aún la idea de cómo las van a hacer, o que realmente pues son decisiones que, como no van a ser y quizás del todo populares, pues se intentan dejar ahí aparcadas y se habla de otras cosas cuando se habla de CBDCs, ¿no? Pero realmente hay cosas que aún no sabemos cómo... Lo que sí sabemos es que parece que aquí la van a desplegar, pero no sabemos cómo va a ser la versión definitiva. O sea, por ejemplo, la CBDC solo tendría sentido, o sea, tal y como lo estamos hablando, es decir, imaginemos que no hay transparencia, imaginemos que al final pues lo utilizan los bancos, o sea, solo se puede acceder a las reservas del Banco Central a través de bancos comerciales. O sea, la única razón por la que se me puede ocurrir que un Banco Central Europeo se tome las molestias de lanzar un proyecto así, bajo esas circunstancias, es simplemente para optimizar los costes del sistema bancario y ayudarles a incrementar los márgenes. Pero es que luego, si lo pensamos bien, tampoco van a incrementar tanto los márgenes. Es decir, el ahorro de costes en el sistema bancario o la eficiencia en las transacciones financieras interbancarias, es que tampoco, es que eso está súper ya optimizado. O sea que, no sé, o sea, sinceramente, si es como tú comentas, Albert, entonces no sé, no entiendo la viabilidad del proyecto. Bueno, es que es un poco eso, es decir, yo creo que al final el proyecto, claro, si no aprovecha toda la potencialidad va a salir descafeinado, y en ese sentido, pues bueno, habrá cosas que no se habilitarán, que son realmente las ventajosas para los usuarios. Yo tampoco le veo mucha utilidad, tal como yo entiendo que lo están planteando, que luego pues puede variar o lo que sea. Pero yo no le veo tampoco tanta utilidad, y le veo más pues utilidad del otro lado, que es del lado de la trazabilidad y del lado de otros usos que puedan tener, ¿no? Que estoy contigo, que evidentemente todo el tema de tributación, todo el tema de fiscalidad, todo esto les añade una herramienta súper potente pues para realmente gestionar las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que el objetivo va por ahí, aparte de una cosa que tengamos en cuenta, que es que si empiezan a salir CBDCs al mercado de otras divisas,
pues bueno, un poco también tienes que tener la tuya para tener, digamos, esa cuota de mercado y permitir esa interoperabilidad, ¿no? También yo creo que hay algo de eso por medio. El tema del ahorro de costes, hombre, yo creo que puede haber un ahorro de costes, pero puede haber un ahorro de costes si la mayoría de la actividad se vuelca a través de CBDC. Si tienes que tener 2 sistemas en marcha, pues evidentemente ahorro de costes tampoco va a haber o va a ser tan importante. Entonces hay que ver un poco el calendario que se define y al final cómo se define. Es decir, si esto va a ser un complemento a lo que tenemos ahora o si la intención va a ser pasar a CBDCs y que todo pase por CBDCs, ¿no? Que eso tampoco lo han dicho o no lo han dicho tan claramente. Así. ¿Tiene que utilizar blockchain sí o sí una CBDC? Bueno, al menos una base de datos distribuida. No vamos a decir que sea Sí. blockchain, pero al menos una DLT mínimo. Lo digo por la privacidad del dinero. Es Claro. decir, si puede haber un seguimiento público, también es bastante peligroso para la privacidad del individuo, me refiero. A Claro, ver, ten en cuenta que ya hay proyectos que se están lanzando de redes en donde no existe esa transparencia. Es decir, ¿por qué? Porque ya no solo para el individuo, lo que decía Félix, para los bancos, para las compañías. ¿Cómo puede una compañía tener todo su balance en tiempo real a la vista de todo el mundo? Es decir, aquí hay cosas que, bueno, mediante pues mecanismos técnicos o la misma red que de forma nativa, pues no te permita tener esa visibilidad de lo que no es tuyo. Entonces, ya hay propuestas y se están investigando pues en redes y proyectos que van un poco en esa dirección, en tener esa privacidad que tenemos ahora en el sistema tradicional de que tú puedes ver tus finanzas, pero no puedes ver las finanzas del de al lado, ¿no? Y es un poco también la evolución que vamos a ver ahora, que creo que puede permitir pues un poco esa adopción de tecnologías DLT, como dice Félix, que no tienen por qué ser blockchain, como la entendemos ahora. ¿Creéis, en cuánto tiempo creéis es que ya que nos podemos hablar de CBDC, que es un tema que me encanta, ¿en cuánto tiempo creéis que empezaremos a ver proyectos cercanos al CBDC o que se empiecen a hacer realidad en Europa? Porque por lo que parece va a ser antes en la Unión Europea, en la eurozona, mejor dicho, que en Estados Unidos, pero ¿cuándo? bueno, tenemos a Circle, ¿no? Que ha emitido EuroC. O sea, la realidad es que, o sea, el objetivo original del euro digital era intentar conseguir de alguna forma llegar a ese punto de armonización monetaria y fiscal en Europa, donde, porque claro, al final los pasos que están dando ahora mismo los países en Europa es establecer ciertos criterios fiscales a ciertas actividades, sobre todo las empresas tecnológicas, para que no haya una deslealtad fiscal entre países, porque Irlanda y Holanda son muy desleales al resto de países de Europa. Y entonces la idea original del euro digital era de, bueno, pues vamos a intentar establecer una moneda digital que podamos controlar, que se pueda controlar por Banco Central y que de alguna forma evite una deslealtad entre países europeos. Ese fue el origen. O sea, esa fue la idea original. Luego, a partir de ahí, pues ya sabemos que se han ido tokenizando monedas estables y el euro pues no ha tenido demasiada atracción, la verdad. Sobre todo por Circle, que ha sido un poco la idea original, la empresa más conocida, ¿no? Dentro de lo que son monedas estables. Luego creo que hay un banco francés, ¿no? Que también está lanzando, hay como varios proyectos, ¿no? De monedas estables europeas que están respaldadas por depósitos bancarios, pero la verdad es que, no sé, yo en el tema de Europa me desconcierta un poco, ¿no? Yo creo que Europa ha pasado como a un segundo plano a nivel global y ya no se toma en cuenta, o sea, está todo el mundo más centrado en China y en Estados Unidos y no veo que Europa realmente sea relevante. Entonces, no sé hasta qué punto eso... Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que creo que fue hace unos meses se aprobó la normativa esta de identidad digital, la o EUIDAS 2, o está en vías de aprobación, creo que ya está aprobada,
Y esta normativa es importante porque además ya hay proyectos donde lo que es la Comisión Europea ha licitado para la creación de un wallet que pueda contener todas las identificaciones digitales de los europeos, porque al final el proyecto este de WIDAS de lo que trata es de conseguir una identificación europea, ¿no? Ahora mismo no la tenemos 27 identificaciones diferentes y pues este era el proyecto, ¿no? Y el proyecto pues incluye lo que es carnet de identidad, carnet de conducir, tarjeta sanitaria, por primera vez va a haber una tarjeta sanitaria europea. Claro, esto solo se puede conseguir no intentando armonizar todos los 27 sistemas que tenemos en uno de los que ya existe, sino creando un nuevo sistema que permita pues que interactúen todos los organismos y todos los estados, ¿no? Y eso pues se va a crear, parece ser, a través de una red de este tipo. Y insisto, la wallet para esto ya se ha licitado, había dinero ya que previsto para licitar ese proyecto y esa wallet podría contener perfectamente euro digital. Es decir, que el proyecto ya está en marcha y ya estamos quemando etapas. Ahora no recuerdo exactamente cuándo está previsto o si está previsto la implantación del euro digital, pero la implantación de esta documentación europea sí que ya estaba prevista y no sé si era a final de este año o mediados del año que viene. Es decir, que esto vamos a empezar a ver evolución en ese sentido de una forma relativamente rápida.